Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas a una nueva emisión de La Llave Psi. Como siempre aquí, todos los lunes, en este espacio de pensarnos, repensarnos, de poder transitar la complejidad, la incertidumbre. Bueno, esa es la invitación habitual. Así que, sin más postergaciones, vamos a ir a la continuidad de lo que quedó pendiente la semana pasada. Ustedes ya saben, la caja de comentarios, esto sale simultáneamente en vivo por YouTube, por Instagram, por Facebook. En la caja de comentarios, concretamente de YouTube, ahí se van a poder familiarizar con todos los medios de contacto para mantener y potenciar esto que a mí me interesa, que es una interactividad, es decir, una retroalimentación de todo lo que ustedes quieran que se hable en este espacio, más allá de que a ustedes les resuenen, preguntas, comentarios, experiencias, bueno, todo lo que ustedes quieran. Y por supuesto ahí van a tener también todos los medios de contacto, además de las redes, WhatsApp, la página, etcétera. Ahí está, bueno, ahí volvió en Facebook. Espero que, a ver, ¿qué dice acá? Tu conexión no es estable, bueno, pero supuestamente sí, sigo. Bueno, bien. Les decía esto, van a encontrar ahí los medios de contacto, la página y demás. También, que siempre me olvido, estoy en una columna habitual en la radio, esto es en Punto Cero, vía streaming también. Suele ser un viernes o dos viernes al mes, depende. Igual siempre lo anuncio también, así que eso, con que sigan habitualmente las redes se van a ir enterando. Y por supuesto no me quiero olvidar del libro, quien también le interese tiene su propio canal, y si no, también me preguntan. Bueno, por supuesto que también animarlos a participar de esta charla con todo lo que les interese, preguntar, comentar, pensar. De esto se trata. Bueno, a ver, vamos a hacer unas breves escenas del capítulo anterior. ¿De qué se trata? ¿Por qué el título, esto de El arte de tener razón? Esto pertenece a un libro que es una obra del filósofo alemán Arthur Schopenhauer, que propone una filosofía que podríamos definir como pesimista, en el sentido de considerar al hombre inherentemente malo o malvado, ya que cuando se ve privado de defenderse por vía racional, apelará consciente o inconscientemente, él va a decir, a utilizar cualquier recurso con tal de tener razón, porque nada le va a afectar más que la defensa de su orgullo, sobre todo cuando estamos hablando de un orgullo intelectual. Y hablamos de una dialéctica que es el arte de discutir, pero discutir de una manera que se busque la razón por vía lícita o ilícita, como él va a describir, por fas y por nefas en latín. Y lo que le va a interesar a la dialéctica no es llegar a la verdad,
sino la validez y la probación. Y por esto tenemos que separar la lógica de la dialéctica. Ustedes recordarán, hemos hablado ya sobre la lógica cuando analizamos sofismas, falacias. Entonces, la lógica va a buscar la verdad, la lógica sí, y se va a ocupar de la forma de las proposiciones. Ustedes se acuerdan que esto está planteado como una tesis o un problema sobre el cual otro va a venir a refutarlo para demostrar su invalidez. La tesis es lo que yo me propongo demostrar, y para eso va a haber una premisa principal, una premisa secundaria y una conclusión. Bueno, la otra persona va a tratar justamente de invalidar aquello que yo me propongo demostrar. Entonces, la forma de las proposiciones, que serían las premisas, que esto lo vimos en aquella charla también, de eso se va a ocupar la lógica. En cambio, la dialéctica busca ganar la discusión. Acá no importa si es verdad o no verdad, lo que va a buscar es ganar a como dé lugar, y se va a encargar del contenido y el valor de esas proposiciones, que estos serían los conceptos. De modo que en esa lucha Schopenhauer, en esa lucha dialéctica me refiero, Schopenhauer va a describir y analizar lo que él dio a conocer como estratagemas, que van a ser las estrategias que él fue observando para alcanzar el triunfo, ya sea argumentando desde lo racional, o ya sea valiéndose de todo tipo de artimaña para hacer parecer lo falso como lo verdadero. Entonces, la estratagema alude: hola Ana María, ¿cómo te va? Bueno, yo por lo menos sé que en Instagram estamos bien. La estratagema alude a un ardid de guerra a partir de la astucia, del fingimiento y del engaño. Esto es similar a lo que podríamos relacionar con un duelo de esgrima que se ha desbandado a golpes cada vez más bajos. ¿Está? Es decir, lo que pudo empezar como un duelo de caballeros, de razón a razón, puede terminar desbandándose a donde ya la razón no llega. Bueno, nosotros habíamos llegado hasta el estratagema 23 la semana pasada. Yo hoy voy a seguir hasta el final. Igual vamos a ir detectando que hay como un patrón, que si no es a través de la distorsión, la ampliación, la reducción, provocación, etcétera, lo que siempre se va dando sistemáticamente es la invalidación, ya sea del argumento, que esto sería lo que vimos como la vía o el modo, mejor dicho, ad rem, es decir, atacar la causa, o ad hominem, que es atacar a la persona. Cuando no puedo ir contra el argumento, voy contra la persona, y ahí es donde esto se empieza a desbandar. Bueno, vamos a ir entonces a la estratagema 24, que esto sería el uso abusivo de la deducción. Es decir, sobre aquello que el adversario afirma, se hace un uso forzado de inferencias mediante deducciones falsas y conceptos deformados, haciendo pasar su tesis por absurda o hasta por peligrosa.
como decir, esto no conviene aplicarlo porque puede llegar a ser peligroso. Es otra forma de refutación indirecta a través de lo que se llama, lo vimos la semana pasada, la falacia non causae ut causae, que esto, traducido del latín, es tomar por fundamento lo que no es. ¿Está? Estratagema 25. Ejemplo en contrario, in contrarium o contraejemplo. Y esta es fácil, es decir, basta con presentar un único caso que no cumpla con la tesis para refutarlo. Cuando se afirma por lo que todos los puntos suspensivos, bueno, basta encontrar una sola excepción para que este argumento quede invalidado. Pero como suele suceder, no es raro que se apelen a engaños, de manera que habrá que corroborar si el ejemplo es efectivamente verdadero, porque hay problemas que son imposibles de verificar y por lo tanto van a ser falsos a la ciencia fáctica, como temas, por ejemplo, de fe. Ahí donde estamos mezclando peras con manzanas. También habrá que revisar si está bajo el concepto de la verdad que se propone, porque muchas veces esto aparece solo como una máscara y se resuelve con una sutil distinción. Y finalmente, si en verdad se contradice con la premisa expresada y que no sea otra apariencia más o un como si. Hola, Carla, ¿cómo te va? Bueno, ahí sé que estamos bien en Facebook e Instagram, gracias. ¿Se va entendiendo? Bueno, si no, ya saben. Estratagema 26. Esto es dar vuelta al argumento. Es decir, usar el propio argumento del adversario en su contra. Por ejemplo, si dice, no es más que un niño, no hay que darle importancia, lo damos vuelta en este sentido. Precisamente porque es un niño, lo tenemos que tener en cuenta y educarlo para que no lo vuelva a hacer. ¿Está? Estratagema 27. Que de hecho ustedes van a ir encontrando que muchos son muy parecidos, pero se van como trocando desde los distintos posicionamientos, a favor y en contra. Si el adversario se irrita, acá va a tener un doble significado. Nos da la pauta de que es el argumento más indicado justamente para inducir que se irrite y además quiere decir que estamos tocando la parte más débil del razonamiento del otro. Por lo que ahí tenemos una ventaja. Estratagema 28. Este se usa cuando discuten dos personas que están instruidas en un determinado tema frente a un público que no. Imaginen, no sé, dos físicos, por ejemplo, en un debate. No entenderíamos absolutamente nada, que se pueden hablar de tecnicismos. O, sin ir más lejos, dos economistas. Bueno, si ahí uno de ellos, imaginemos nosotros, no tenemos argumentos ad rem o ad hominem, es decir, que ataquen a la causa
o a la persona, vamos a recurrir a lo que se llama ad auditores, que esto es al auditorio. Es decir, hacemos una observación inválida, pero solo reconocible por nuestro rival, que es otro experto, y que para el auditorio esto lo haga parecer como derrotado, y mucho más si nuestra observación pone en ridículo la suya. De vuelta, fíjense que es hacer parecer como verdadero lo que no lo es. Por supuesto que para defenderse nuestro adversario, lo que va a tener que hacer, si muerde el anzuelo, es debatir largamente y tediosamente. Pero nosotros, ¿qué hicimos? Ya logramos el efecto de impacto, de invalidación y de atención de la audiencia. Si el público no sabe del tema, se quedó con la idea de que pusimos en ridículo al otro, de que nuestro argumento es teóricamente cierto porque no tienen manera de comprobarlo y no lo van a hacer en esa inmediatez. Y por más que el otro se empeñe en decir una gran verdad en su defensa, ya no va a haber nadie dispuesto a escucharla. Esto es lo más importante. ¿Está? 29. Si nos encontramos ahora nosotros en desventaja, próximos a ser vencidos, lo que podemos hacer es desviar el tema como si tuviese relación con lo que se está hablando y formar un nuevo argumento en contra del adversario. Este desvío puede ser sutil o puede ser absolutamente descarado, es decir, puede tener o no relación con el tema en cuestión. Y el chiste, que si acá apelamos a Freud, ustedes ya saben que encubre una verdad, funciona en este sentido como un intermedio entre lo que sería ad personam, ahora voy a hacer la diferencia, y ad hominem, que se parecen mucho pero no son lo mismo. Ad personam es un tipo específico de ataque ad hominem, que es más directo, ataca la personalidad, por eso su nombre, el carácter o los rasgos personales. Y eso, frente al auditorio, uniéndolo con el estratagema anterior, siempre deja expuesto lo peor de los dos contrincantes. Y esto debiera ser usado como último recurso cuando ya no nos queda algo mejor. Pero ¿qué pasa? En debates políticos nos hemos acostumbrado a que sea el primero en lugar del último. Siempre terminamos viendo disputas de formas personales más que de contenidos. Bueno, vamos por el 30. Esto es un argumento al respeto. Apela a la creencia de que es mejor creer a discutir. ¿Cómo sería esto? Que en lugar de razones recurrimos a autoridades respetadas por el adversario, y que si no las hay, se cambian por otras que lo sean en apariencia y las adaptamos a nuestra tesis. Mientras el adversario menos la comprenda, va a ser mayor el efecto porque va a respetar la autoridad. Es decir, mientras menos comprenda el argumento,
va a ser más grande el beneficio porque va a respetar a quien lo dijo más que lo que dijo. Es decir, si lo dijo tal, por más que pueda ser un disparate, bueno, debe tener razón porque es una referencia. Y por sobre todo no va a poder, porque no va a tener los medios ni el tiempo para revisarlo. En su libro Schopenhauer grafica esto con el ejemplo de un francés llamado Curé, que para no tener que pavimentar un pedazo, un tramo de calle que estaba frente a su casa, porque esto era una obligación para todos los demás ciudadanos, utilizó a su favor una sentencia bíblica que decía: paveant illi ego non pavevo. Esto quiere decir, traducido, quieran los otros temblar, yo no tiemblo. Pero ¿qué pasa acá? Esto fue interpretado por el auditorio, que entendían algo de latín, como si paveant viniese del francés paver, que esto quiere decir pavimentar. Fíjense que esto fue lo suficientemente convincente para que él ganara ese argumento, por más disparatado que fuera. Y en esa misma línea, Schopenhauer dirá que las gentes son como ovejas que siguen al carnero a donde quiera que vaya. Les es más fácil morir que pensar. Por supuesto que algo que todos asuman como cierto no lo hace verdadero. De lo contrario, la ciencia no avanzaría nunca. Hay una distancia en tiempo y espacio que demuestra la falsedad de ciertas opiniones universalizadas. Mientras tanto, el consenso se vuelve obligación o deber porque los que pueden juzgar son silenciados y los que opinan son los incapaces de juicio propio y simplemente se limitan a repetir lo que otros dijeron. Y no es que odien tanto la opinión por ser distinta, sino pensar por sí mismos. Y para colmo, Schopenhauer va a decir que son conscientes de eso y que justamente por eso lo hacen. Sin ir más lejos, esto lo podemos ver hoy día, donde se ha llenado de opinólogos. Hoy todos son influencers, todos tienen podcast, todos quieren hacerse escuchar, todos tienen algo para decir, pero opinar puede opinar cualquiera. Yo me puedo limitar a repetir lo que otros dijeron. Otra cuestión es aprender a discernir, que es lo que yo siempre insisto que hagamos, y tener un pensamiento propio. Vaya con la corriente, vaya contracorriente, no importa, pero que sea propio. Y eso requiere mucho trabajo, que es lo que la mayoría no quiere hacer. ¿Por qué? Porque hay que instruirse, hay que estudiar, hay que atravesar lo incómodo de reconocer que, como decía Sócrates, uno no sabe nada y que se va a llenar mucho más de preguntas que de respuestas. Y a partir de eso, de justamente convivir con esa incertidumbre, fijar algún tipo de posición. Lo otro es mera copia, es repetir otro discurso. Lo más curioso de esto es que basta con que uno diga una barbaridad que otro crea para que empiece a replicarse.
Sin ir más lejos, piensen en el fenómeno del terraplanismo o la cienciología, entre otras. Pero Schopenhauer descubrió que cuando se discute con gente común, se puede usar la opinión universal como si fuera una autoridad. Esto es el famoso, que todos lo habremos escuchado o lo habremos usado, porque todos lo dicen. Bueno, la gran pregunta es quiénes son todos. Porque probablemente si indagamos a un niño, insisto, yo reconozco que siendo niño lo he hecho, cuando se indaga sobre esto, quiénes son todos, resulta que al final son 2 o 3 de sus compañeros, pero que él ha tomado como referentes, y esto también pasa en un adulto que lo ha escuchado por parte de sus compañeros de oficina, sus amigos, las personalidades que sigue y forman su opinión, determinados periodistas, determinadas figuras públicas. Y Schopenhauer va a decir que si alguien más inteligente se topa con esto, lo mejor que puede hacer es adaptarse y usarlo en los puntos débiles del otro. Él va a decir que esto es como introducir un Sigfrido. Él era alemán. Sigfrido es un héroe legendario de la mitología alemana que apela a un sentido de paz victoriosa. Entonces, esto sería como lograr una paz, o mejor dicho, una victoria a través de la paz, o usando la mejor estrategia sin esforzarse. Como decir, mejor adaptarse si no se puede pensar y juzgar a la misma altura. La dialéctica busca hacer que aquello que no concuerde gire o se transforme hasta que parezca que sí concuerda y viceversa. ¿Estamos? Bueno, seguimos. Entonces, cerrando esta estratagema, responde a que cuando no puedo discutir, bueno, mejor utilizar esta adaptación de el apelar a una figura de autoridad o un argumento al respecto. Estratagema 31. Esto es declararse incompetente. Y es literalmente cuando las razones del otro nos dejan sin argumentos, como decimos acá, fingimos demencia, en el sentido de que no somos capaces, por supuesto damos a entender esto, ¿no? Que no somos capaces de comprender lo que le va a dar a entender al auditorio que todo lo que se ha esgrimido es absurdo. Ahí está el truco. Esta estratagema solo va a ser efectiva cuando estamos seguros de que somos más apreciados por el público que, obviamente, por el adversario. Por ejemplo, imaginen el caso de un profesor y un alumno. Cuando uno alega desde su posición incomprensión y el otro, que detecta el engaño, lo quiere hacer pasar por absurdo. O sea, ahí estaría el engaño. Entonces, podemos contraatacar, bien digo, de esta forma. Permítame, pero con su sagacidad usted puede comprenderlo, seguramente yo no me supe explicar. Entonces ahí lo damos vuelta y va a quedar claro que de verdad no se entendió
y lo tenga que hacerse entender, quiera o no quiera. ¿Estamos? Bueno, estratagema 32. Una forma rápida de invalidación o de instalar la sospecha en una premisa rival, por supuesto, es subordinarla en una categoría aborrecible a la que se pueda parecer. Por ejemplo, acá entran todos los ismos. Bueno, se me ha cortado YouTube. A ver, denme un segundito. Sé que hoy están dando todo. A ver qué pasa acá. No sé si... A ver. Perdón, ¿eh? Bueno, ahí vamos de vuelta. YouTube no funciona, sí. Bueno, pero que ahí supuestamente sí. Gracias, Carla. Acá decía yo, volvemos, estamos en la estratagema 32. Todos los ismos, es decir, todos los ismos que apelen a un absoluto. Ahí en teoría debería haber vuelto. ¿Qué es esto? Presupone que la afirmación es idéntica o parecida, o que aquello, idéntica o parecida a justamente la que se quiere invalidar, o que aquello que ya ha sido refutado del todo, ya está dado por hecho que nada de verdad puede haber ahí, porque ya lo hemos descartado. ¿Está? 33. Apelar a un sofisma que niega la consecutividad de las acciones. Si yo argumento, por ejemplo, que algo funciona en teoría, que esto es muy común también, algo funciona en teoría, pero no en la práctica. Bueno, ¿qué pasa acá? Que esto contradice la regla de relación causa-efecto y demuestra una imposibilidad, que es que lo que funciona en teoría funciona en la práctica, porque si no es así, hay un error en la teoría. ¿Está? 34. Ya vamos llegando al final. Esta se llama enmudecimiento relativo. Esto sucede cuando es el adversario el que evade o es impreciso en sus respuestas, síntoma de que hemos tocado una vez más un punto vulnerable, por lo que ahí es donde debemos insistir para ganar. 35. Influir por motivos prácticos y no por razones intelectuales. Esta se relaciona con el ejemplo que yo les daba de la 33, teoría y práctica. Es decir, ganar con un argumento que por más que sea delirante, pero donde el interés del adversario como del auditorio logramos influenciarlo a nuestro favor.
Para Schopenhauer aquí pesa más la voluntad que el juicio y que la persuasión. Para que sea eficaz, o sea, esto es un interés eminentemente práctico, para que sea eficaz hay que convencer al rival de que siguiendo su argumento sería muy perjudicial para sí mismo. En este ejemplo creo que se va a entender mucho mejor. Imaginen un sacerdote que defiende un determinado dogma y le hacemos notar que su iglesia va a estar, o está, mejor dicho, fuertemente en contra, por lo que enseguida va a cambiar su posición. Y piensen en temas sensibles no tan obvios como puede ser, por ejemplo, hacerse un tatuaje. Bueno, lo mismo va a pasar si el auditorio comparte alguna agrupación que nuestro adversario no. Entonces, apenas mencionemos que su tesis, por más justa que sea, va en contra de esos intereses, vamos a ganarnos al público de nuestro lado, aún, insisto, nuestro argumento sea un desquicio. Bacon decía que el intelecto no es una luz que arda sin aceite, sino que está alimentado por la voluntad y las pasiones. Podemos llamar también a esta estratagema agarrar el árbol por la raíz, y comúnmente se la conoce como argumentum ab utili, argumento desde la utilidad. ¿Venimos bien? Dudas, preguntas, comentarios, ya saben. 36. Apelar a una excesiva verborragia para desconcertar y aturdir. Esto sirve si descubrimos justamente que esa es la vulnerabilidad en el adversario y que la intenta ocultar haciendo parecer que entiende lo que en realidad no entiende. Entonces, lo impresionamos haciendo parecer por verdades significativas cosas que, por supuesto, no lo son, y así va a perder la capacidad de razonar. 37. Cuando, teniendo la razón de su lado, el adversario recurre a una prueba inadecuada que es muy fácil de invalidar. Y ahí, ¿qué hacemos? Damos por terminado el asunto. Y esto es reemplazar un argumento ad hominem por uno ad rem. Si nadie aporta una prueba mejor, ganamos. Ya vimos el ejemplo de quien quiere demostrar la existencia de Dios o cualquier otra cosa, vamos a decir, paranormal, que son muy fáciles de refutar, porque estamos mezclando la razón con la fe. Por muy justificada que esté la causa, van a pretender una defensa con pruebas que siempre van a ser inadecuadas o inexistentes, sin recurrir a otras mejores o cambiar directamente la tesis. ¿Estamos? Bueno, última estratagema, que esto es, frente a una derrota inminente, actuar ofensiva, grosera y ultrajantemente, esto es un ataque directo ad personam, siendo burlón, grotesco, despiadado, cambiando a la forma más bestial, es decir, cambiando la razón por el cuerpo. Y el problema acá es que si el otro hace lo propio, esto va a escalar, sin ninguna duda, a una pelea o a un duelo. A un duelo me refiero en el viejo término, un duelo de nos batimos a muerte si es necesario. Y de hecho a esa altura ya no hay retorno, porque estamos hablando de
que si intentamos volver a la razón o volver a las piñas, sí, exacto, a eso mismo, si tratamos de volver a la razón, esto va a irritar todavía más que la violencia, ya sea verbal o física, porque en esto Schopenhauer cita a Hobbes: en tanto toda alegría del ánimo y todo contento residen en que haya alguien con quien al compararse uno pueda tener un alto sentimiento de sí mismo. Y que nada vale más para un hombre que su vanidad o su orgullo. De ahí dichos como antes el honor que la vida. Es decir, que una comparación que tiene que ver más que nada con la inteligencia, por eso la rabia del derrotado, aunque pueda estar equivocado. De este tipo de comparación estamos hablando. Y la única salida acá sería no responder al agravio ad personam argumentando que nada tiene que ver con el tema y seguimos intentando probar su error sin entrar en sus agresiones. Bien, para ir armando una conclusión. Aristóteles ya advertía sobre discutir con quienes tengan la inteligencia suficiente para que no se comporten absurdamente, que discutan con razones y no con fuerza, y que puedan valorar la verdad escuchando los buenos argumentos, incluso del adversario, y teniendo la ecuanimidad como para admitir cuando no tienen razón. Porque discutir con ignorantes, por más buenos argumentos que uno pueda tener, va a terminar en fracaso. De esto, él deducía que de cada 100 hay uno con el que puede valer la pena discutir. Yo creo que exageró un poco demasiado, pero bueno, tomemos lo que dice Aristóteles. A los demás se les deja que digan lo que se les plazca, porque todo el mundo puede opinar, y Voltaire ya decía que se valora más la paz que la verdad. Esto es muy interesante porque, como decir, mejor elegir bien las batallas para ver cuáles uno quiere pelear y bajarse de aquellas batallas que no valen la pena, privilegiando la paz antes que tener razón. Sobre todo cuando son discusiones banales. No te creas, dice Caro, vos decís, yo lo tomo como que está hablando Aristóteles con un aire, justamente la referencia que hablábamos a la autoridad, como posicionándose él en un lugar de, bueno, aquí habla un sabio y los demás son inferiores. Pero bueno, lo que me interesa es que entiendan el concepto. Llevándolo más a este plano cotidiano, como en esto de, si vamos a ponernos a discutir para dónde queda determinada calle y que esto pueda escalar a una pelea inútil, estúpida, bueno, por ahí mejor sí, tenés razón, por más que no la tenga, pero me bajo porque no quiero entrar en regalar mi paz. Cuando la discusión sí amerite, bueno, ahí sí vale la pena perder la paz. Esto es el punto. Y esto también va en línea con un dicho árabe que dice: los frutos de la paz penden del árbol del silencio. Entonces, que aprendamos a guardar silencio cuando vale la pena
o como también se dice otro dicho, palabras necias, oídos sordos. Siempre, pero esto sí, siempre las discusiones van a servir para ambas partes, como hemos visto, en aprender a dialogar, por supuesto, donde esto sea parejo. ¿Por qué? Porque uno puede ampliar su propio mundo sumergiéndose en el del otro y viceversa. Pero como acabo de decir, para esto debe haber una similitud de cultura y de inteligencia. Aristóteles decía que si a uno le falta la primera, no va a entender todo y no va a estar a la misma altura. Y si le falta la segunda, el rencor resultante lo va a llevar a actuar deslealmente, como bueno, estamos viendo a través de todos estos estratagemas, a menos que haya un sincero anhelo de verdad y de instrucción, que el menor de los casos. Y no muchas veces por una maldad declarada, sino por terquedad. Semejante con semejante, exacto, Carla. De lo contrario, es una discusión desigual, porque no es de intelecto a intelecto, sino contra la voluntad del otro, por vía ilícita. Y las estratagemas que yo expuse son innatas, es decir, su práctica precede a la teoría. Este es el trabajo que se tomó Schopenhauer para usarlas, aprenderlas antes. Entonces, para hacer un resumen a modo de cierre, en toda discusión, que esto fue haciendo una integración lo que vimos la semana pasada con lo de hoy, en toda discusión aparece una tesis a refutar, y esto se puede hacer por dos modos o dos vías, mejor dicho. Los modos son ad rem, o ataque a la causa, o ad hominem, ataque a la persona. La ventaja de esta última es que es más rápida y que por ende puede ser más efectiva que una elaborada argumentación, y que esto, bueno, ya lo hemos visto, que si yo puedo con un ataque directo a la persona dar por concluido el tema, ya está, en vez de gastar tiempo, energía en un argumento muy intelectual que quizá pocos o nadie entiende. Las vías van a ser la directa y la indirecta. La primera ataca a la tesis en sus fundamentos y la otra en sus consecuencias. O sea, la primera demuestra que los argumentos no son verdad, la segunda que la conclusión es falsa, por lo que de la falsedad de la consecuencia se sigue o se infiere la falsedad del fundamento. Y acá introducimos una instancia que puede ser, como venimos viendo, un ejemplo en contrario, una reducción al absurdo, una excepción a la regla universal que la invalida en esto del ejemplo en contrario, o recurrir a toda la serie de estratagemas que serían como los golpes bajos que yo les decía hoy en el arte de la esgrima, cuando ya pasamos de la esgrima al boxeo o al kickboxing, les diría, boxeo ya con patada y todo. O también la prueba indirecta. Todo esto cuando se acaban los argumentos y notamos terquedad, ahí no queda otra que o dejar el tema o recurrir a estas malas artes que van a enmascarar la inteligencia
o poner en primer plano la fuerza bruta, que es otra manera de desvalorizar la inteligencia, porque no solo porque la estamos claramente dejando de lado, sino porque una inteligencia al servicio del mal no es útil. Por otra parte, esto va a ser también una consecuencia de la incertidumbre frente a la verdad, a lo que podríamos entender como verdad, y lo que nos viene a demostrar lo limitado del intelecto humano cuando se encuentra frente a la incertidumbre. Esto de, bueno, esto podrá ser una verdad hasta que una nueva verdad la supere. Como toparnos con los límites de la propia ciencia o de la propia razón. Pero también existe el peligro de ir muy lejos, es decir, luchar demasiado tiempo por malas convicciones de que cedamos a esa naturaleza malvada de la que habla Schopenhauer y defendamos nuestra postura a muerte. Él va a concluir que tenemos que ampararnos en nuestro criterio, que yo acá llamaría esto justamente el discernimiento, el pensamiento crítico, para no avergonzarnos después, y esto entendido como una forma de autoeducarnos. Es decir, justamente el único recurso que nos va a salvar de la terquedad, de quedar atrapados ahí en ese intelectualismo inútil, o en caer en estas malas estrategias, va a ser el aprender a discernir. Por eso la importancia de que aprendamos a tener un pensamiento propio. Que para esto es que justamente les traigo este tipo de charlas. La supuesta verdad nace de la coherencia interior, exactamente. Y aceptando también sus limitaciones. ¿Está? Bueno, muy bien, hasta aquí esta obra de Schopenhauer. Vamos a seguir recorriendo, por supuesto, distintos filósofos con distintas obras, ser humilde, sí. Pero que ese ser humilde también incluye saber cuando no tiene sentido entrar a una discusión con alguien que no es, ya sea que esté más arriba o más abajo, no importa, pero saber dónde, cómo y con quién. Bueno, vamos a seguir, decía, recorriendo distintos pensamientos y distintas obras, así que la semana que viene no nos vamos a ver, vamos a hacer una pausita de una semana y la otra nos volvemos a encontrar ya en agosto con otro tema. Siempre vuelvo a hacer la invitación de lo que quieran, lo que les guste, lo que les interese, lo que les resulte práctico, útil, lo propongan. Exacto. Bien. Gracias Carlita, gracias Ana. Bueno, perdón por los altercados de hoy, pero estas cosas pasan en los vivos. Después igual los subiré como corresponde. Bueno, será hasta dentro de 15 días, mismo canal, misma hora, y muchísimas gracias por seguir estando ahí. Chau, chau.